Hola, hola, bienvenidos al Club de la Buena Gente, un programa distinto presentado por José Antonio Velasco. Buenas noches de miércoles, buenas noches ya de febrero, estamos a 1 de febrero, febrerillo loco ya está aquí, y con él este programa, el Club de la Buena Gente, en el que solo en este programa es posible que hablemos de divorcios y luego de Arcos Baila y luego vayamos a otra cosa, pero es que sí, es el Club de la Buena Gente, aquí puede pasar absolutamente de todo. Vamos a saludar a Juan Carlos López del bufete Osuna Abogados, que tiene oficinas en Villamartín y en Ubrique. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y el tema que pone sobre la mesa precisamente es el de los divorcios. Entonces, la primera pregunta que le realizamos a Juan Carlos es si nos puede explicar cuáles son las modalidades de divorcio. ¿Qué tipos de divorcio existen, Juan Carlos? Bien, pues divorcio básicamente podríamos dividirlo, yo creo, en dos modalidades. Una es el divorcio contencioso, el clásico, el de toda la vida, el divorcio con pelea, con disputa, la pareja no se ha puesto de acuerdo y tienen que ir a que el juez les diga pues a repartir todo, cómo se va a repartir la vivienda, cómo se va a quedar la custodia de los hijos, en fin, si va a haber o no va a haber pensión compensatoria, todo eso quedará en manos del juez. Luego tenemos el divorcio de mutuo acuerdo, que es aquel divorcio en el que la pareja se pone de acuerdo en cómo se va a resolver ese divorcio y van juntos con el mismo abogado y el mismo procurador al juez y simplemente le dicen, bueno, esto es lo que queremos, y el juez, siempre que sea beneficioso para los menores, en caso de haberlo, siempre lo va a aprobar sin ningún tipo de problema. Y dentro de esta modalidad de divorcio de mutuo acuerdo, es muy reciente la posibilidad de que también se pueda hacer este divorcio, el mismo, de mutuo acuerdo, pero en sede notarial, es decir, ante el notario, no tenemos ni siquiera que acudir al juez. Este caso sería siempre que no haya hijos menores. En caso de haber hijos menores siempre tendremos que ir al juzgado, pero oye, para un matrimonio que no tenga hijos menores siempre puede ser quizá una solución algo más rápida. Bueno, pues si acabáis de poner la tele y igual estáis inmersos en un proceso de divorcio o conocéis a alguna persona, algún familiar cercano que esté en proceso de divorcio, en fin, que si os interesa el tema, podéis recurrir a los mejores, que son los amigos del bufete Osuna Abogados. Hoy está con nosotros uno de sus componentes, que es Juan Carlos, y os vuelvo a recordar que tienen oficina en Villamartín y en Ubrique, y además son los mejores, y siempre rotulamos el teléfono, la dirección, para que os podáis poner en contacto con ellos si lo creéis conveniente, ¿no? Que pueden ser ellos como pueden ser otros abogados. Nosotros recomendamos el bufete Osuna, pero vamos, sin excluir tampoco a los demás, ¿no? ¿Cuándo procede pensión compensatoria y cómo se calcula la cuantía, Juan Carlos? Bien, pues la pensión compensatoria, que no debe confundirse con la pensión de alimentos, la pensión compensatoria es la que se le da a la expareja que queda siempre cuando haya quedado en un desequilibrio económico. Es decir, que una vez que se produce el divorcio, una de las dos partes, históricamente siempre ha sido la mujer, pero ya no necesariamente desde la incorporación de la mujer al mercado laboral, esto perfectamente puede ocurrir a la inversa. Entonces, que uno de los dos, o bien el hombre o bien la mujer, quede en una situación económica, digamos, de desequilibrio, es decir, que quede peor parado después del divorcio a como vivía, a la calidad de vida que tenía antes del divorcio. Entonces, siempre que se produzca este desequilibrio, debería haber una pensión compensatoria aparejada. Esta pensión compensatoria no es una indemnización, no es un castigo tampoco a la otra parte, simplemente es para corregir este desequilibrio, y en todo caso no es necesario que una de estas dos personas se haya quedado absolutamente sin ingresos. Puede tener ingresos, pero estos ingresos no cubren la calidad o el nivel de vida que venía teniendo antes del divorcio. Entonces, en estos casos es cuando procederá el establecimiento de una pensión compensatoria. ¿Durante cuánto tiempo? Pues eso dependerá de si se ponen de acuerdo o de lo que dictamine el juez. En este caso tenemos tres modalidades de pensión compensatoria. Tenemos la pensión compensatoria clásica, que es la que hasta hace poco venía rigiendo en exclusiva, que es una pensión vitalicia, es decir, se ajusta una cuantía y durante todos los meses
para siempre, pues tendrán que abonar esta pensión. Luego tenemos otra pensión que sería de carácter temporal. Se puede establecer durante 1 año, 2, 5 o 10, o incluso ponerle un término. Por ejemplo, pues se establece 150 euros al mes durante 10 años, salvo que la persona encuentre trabajo. Mientras esté trabajando, entonces no habrá que, se puede poner una condición. Y la otra, que es la menos habitual, pero también existe esa posibilidad, que es la de un pago único. Por ejemplo, pues en vez de 150 euros al mes, pues decimos, pues mira, 10.000 euros de una vez, y ya está. Y también se puede hacer esta pensión compensatoria. Eso en el caso de la pensión compensatoria. Hablamos ahora, si te parece, de la pensión de alimentos. ¿Cómo calcular qué le corresponde a cada hijo en este caso? Bueno, pues en este caso quizás sea, desde luego, más controvertido, porque esto, claro, raro es el divorcio en el que no hay pelea, desgraciadamente, en torno a los hijos y en cuánto dinero hay que pasar mensualmente por los hijos. Lo que hay que tener aquí en cuenta siempre en un divorcio cuando hay hijos menores es que el interés que cuenta no es el de las dos personas que se están separando o se están divorciando. El interés siempre, pero también desde el punto de vista legal, no solo moral, evidentemente. Desde el punto de vista legal, el interés siempre será el del menor. Entonces, aquí de lo que se trata es de valorar, igual que en el caso anterior, cuál es el nivel de vida que tienen los menores. Cuánto es lo que, cuáles son los gastos a nivel anual, no mensual, sino en cómputo anual, si van a colegios privados, qué actividades extraescolares hacen, ropa y demás, porque también tenemos que decir que la pensión de alimentos, aunque se llame de alimentos, no cubre solo lo que es la comida estrictamente, sino todas las necesidades que tenga un hijo menor o en condiciones de ser alimentado. Entonces, ¿cómo se calcula? Pues tendríamos que digamos, hacer un cómputo de los gastos estimados, los gastos ordinarios que tienen tanto hijos menores como haya en la pareja, sumarlos y valorar ahora los ingresos que tiene cada uno de los padres. Y entonces hacer una proporción en la que cada padre, en función de sus ingresos, tendrá que asumir la parte que le corresponde de estos gastos ordinarios que tienen los hijos, que son gastos siempre predecibles. Por otra parte, tendremos luego los gastos extraordinarios. Muy bien. Interesante la siguiente pregunta. ¿Hay que pagar la pensión de alimentos durante las vacaciones? Es decir, si el hijo o la hija pasa un mes con el padre o la madre con el que no convive habitualmente, ¿hay que pagarla durante ese mes? Sí, hay que pagarla, y es algo que a la gente le cuesta comprender, porque a priori parece que no tiene sentido. Bueno, si el hijo o los hijos están siempre con la madre y yo, que soy el padre, estoy con ellos todo el mes de agosto, por ejemplo, ¿por qué el mes de agosto también voy a tener que pagar la pensión de alimentos a la madre? Pues esto sucede porque, como decía en la pregunta anterior, la pensión de alimentos, aunque se paga mensualmente por hacerla más cómoda y por facilidad para todo el mundo, realmente su cómputo es anual. Entonces tenemos que entenderla como un todo. Bien. De forma que si son 100 euros al mes, realmente la cuantía no es 100 euros al mes, sino 1.200 euros al año. Con lo cual, da igual el mes que estén 15 días o el mes entero con el otro padre, tendrá que pagar igual. Y en esto dice el Tribunal Supremo, es muy claro, cuando dice que, bueno, por ejemplo, luego llega el mes de septiembre, con todos los gastos escolares, hay que comprar más ropa, y en ese mes los hijos suelen costar más dinero que en un mes normal del año, y sin embargo en ese mes la pensión también es la misma, porque se ha calculado para todo el año. Muy bien. Yo creo que ha quedado suficientemente claro. ¿Y a los hijos mayores de edad hay que pagarles pensión? Depende. En general, siempre que estén estudiando o que no hayan accedido, que no estén trabajando, que no puedan valerse por sí mismos, y sea porque están estudiando y están, digamos, siguiendo una formación desde un punto de vista, hombre, que no tenga 30 años y esté en cuarto de eso, sino que vaya siguiendo una formación más o menos por su camino, que haya repetido o no, mientras el hijo no se pueda valer por sí mismo y esté haciendo los esfuerzos posibles para hacerlo, tendrá que ser alimentado por el padre. Luego sí, habrá que pasar pensión de alimentos por ese hijo. ¿Y cómo se determina quién se queda con la custodia de los hijos? Bueno, aquí el juez, en caso de que no haya acuerdo por parte de los padres, que es un tema también bastante delicado en todos los divorcios, el juez lo que hará será encargar un informe psicosocial
los juzgados tienen está formado por un trabajador social y un psicólogo que se entrevistarán con los menores, se entrevistarán con los padres, analizarán las circunstancias concretas, dónde viven, cómo trata cada uno a los hijos y la edad de los hijos, y entonces ahí se determinará siempre en interés del menor si para el menor es mejor quedarse en exclusiva con la madre, en exclusiva con el padre o una custodia compartida. El juez normalmente siempre hará caso a lo que diga este informe, que, como digo, siempre va a buscar el interés del menor. Aquí no se trata de favorecer a la madre, de favorecer al padre, sino de que los menores cómo van a crecer mejor, cómo van a acusar menos el divorcio, porque no olvidemos que es una materia que si para los padres es traumático, para los menores lo es todavía más si cabe, la situación de esta ruptura familiar. Supongamos que el juez o la jueza dicta custodia compartida. ¿Cómo se reparten los turnos? ¿Cómo se hace? Pues en este caso tenemos varias alternativas. En primer lugar, se podría hacer, bueno, pues durante 15 días, un mes, 15 días con el padre, 15 días con la madre, los hijos se mudan durante esos 15 días a la casa donde ahora viva el padre, luego a la casa donde viva la madre, y están así. Eso, claro, eso siempre es más sencillo cuando los padres viven en la misma localidad. Si los padres cada uno vive en una localidad distinta y si encima hay cierta separación entre una y otra, será inviable. Otra posibilidad, hacerlo por periodos más largos, por ejemplo 6 meses o incluso un año. Pues un año los hijos con el padre y un año los hijos con la madre, siempre que por los expertos se determine que eso pudiera ser más favorable. Y otra posibilidad que tenemos, que desde luego la experiencia dice que da muchos problemas a largo plazo, incluso a medio plazo, es la de que los hijos nunca se vayan de la vivienda y sean los padres los que vengan a vivir a la vivienda por turnos alternos. Es decir, la madre está un mes, la madre se va, viene el padre un mes, luego vuelve la madre. Entonces, claro, esto siempre genera conflictos porque ya puede haber además nuevas parejas y entonces quizás no sea la mejor solución, pero hay casos en los que también se adopta. Bueno, por más alternativas que haya, yo creo que aquí quienes pierden al final y más trastornos sufren son los hijos o las hijas, ¿no? Es que en este caso probablemente es inevitable, porque incluso por bien que lo quieran hacer los padres, el hecho es que la unidad familiar se rompe, y además normalmente una unidad familiar no se rompe de un día para otro. Es decir, que cuando ha venido a romperse ya probablemente habría peleas, discusiones, malestar, entonces los hijos lo sufren mucho. Otro caso muy común, el padre o la madre tiene que irse de la vivienda de la que es propietario o propietaria. Conozco algunos casos y la pregunta es, ¿pierde la propiedad? No la pierde, lo que sí pierde son muchos derechos sobre la vivienda. ¿Por qué? Porque el caso más común es, bueno, la pareja compró la casa en común, todavía no han pagado la hipoteca, no han terminado de pagarla, y hay que seguir pagando la hipoteca de una casa que no se está disfrutando. Pero ¿por qué la disfruta normalmente la mujer, aunque también pudiera ser el hombre? La disfruta simplemente porque tiene la custodia de los hijos, es decir, quienes están disfrutando la vivienda son los hijos, que como vengo repitiendo siempre es aquí lo más importante y lo que se tiene en cuenta. Entonces, como para los hijos, los expertos en este caso han determinado que lo mejor es que ellos no se muden, que sigan viviendo en la misma casa y en el mismo entorno, no cambien de colegio, que todo sea igual en su vida. El padre o la madre que no tenga la custodia de los hijos tendrá que irse y tendrá que seguir pagando la vivienda. Ahora bien, cuando los hijos sean mayores de edad y ya además no necesiten ser alimentados, porque ya se emancipen, accedan al mercado laboral, tengan sus ingresos propios, ahí esta persona vuelve a recuperar los derechos sobre la vivienda. Pero claro, una vez que los hijos ya no dependan de la custodia del padre o de la madre. ¿Y si son los abuelos de los niños los propietarios? Este caso ya es diferente. En este caso sí tendrán que irse los hijos. Este es un supuesto que se da bastante, que sería los abuelos, pues los suegros de él o de ella, los padres de él o de ella, pues que ceden la vivienda. Venga, pues tenemos una casa, pues podéis iros a vivir, no tenéis que pagarnos alquiler, no tenéis que... Y la pareja se rompe. Y ahora quien se queda viviendo en la vivienda es
pongamos el ejemplo de que es la madre, pero la vivienda es de los abuelos paternos, es propiedad de los abuelos paternos. En este caso, lo que prima es el derecho de los propietarios, porque ellos no son padres de los niños, y entonces sí pueden exigir que la madre con los hijos, o el padre con los hijos, abandonen la vivienda. Bien, ¿estas medidas son para siempre, Juan Carlos? No, estas medidas, como ya vimos en un programa anterior, siempre se puede dictar un procedimiento de modificación de medidas. Vamos al juez para que nos cambie algo con lo que no estamos de acuerdo, bien la cuantía de la pensión, el régimen de visitas, en fin, cualquier asunto, pero siempre con una particularidad, es decir, siempre podemos iniciarlo, pero para que nos den la razón tendremos que justificar dos elementos importantes. Uno, tendremos que justificar que se haya producido una modificación sustancial de las condiciones, que las condiciones en las que se dictó la sentencia han variado sustancialmente respecto a las que se están dando ahora mismo. Y la segunda, nuevamente volvemos con el interés del menor, es decir, que lo que yo estoy pidiendo que se modifique beneficie al menor respecto a lo que ahora hay. Muy bien. En el reparto de todos los bienes después del divorcio, ¿ese reparto es obligatorio? El hacer el reparto no tenemos por qué hacer el reparto en el preciso momento del divorcio, sino que eso se queda ahí. Digamos que cuando se produce cuando hay un matrimonio, normalmente siempre en gananciales, lo que se hace es como un saco común dentro del cual todo lo que se gane durante la vigencia del matrimonio va a ese saco. Una vez que nos divorciamos, lo que hacemos es cortar el saco, ya no entra más dinero, ya no entran más bienes, pero lo que había ahí dentro se queda. La expareja pueden seguir disfrutando de esos bienes, la casa, habrá coches, habrá dinero en las cuentas, y no hay necesidad de repartirlo todo en el divorcio. Siempre se podrá instar un procedimiento judicial al efecto, o bien hacerlo de mutuo acuerdo en cualquier momento del futuro. Muy bien. Pues nada, si vais a divorciaros, si estáis en un proceso de divorcio, ya a lo mejor no podéis contar con el bufete Osuna, si estáis en pleno proceso, claro, pero si tenéis en mente divorciaros, yo creo que lo mejor es que os pongáis en manos de profesionales y especialistas. Veis que Juan Carlos controla muy bien el tema, como él, todos sus compañeros y compañeras, en las oficinas de Villamartín y de Ubrique. Y ya que vamos a pasar, o vais a pasar por un momento traumático y difícil, pues por lo menos que sean profesionales los que lleven el caso, ¿no? Juan Carlos, pues muchísimas gracias y hasta la próxima. A vosotros. Después de la publicidad, cambiamos divorcios por salsa, bachata, por baile. En definitiva, llega la 11ª edición de Arcos Baila y sus organizadores nos van a contar todas las novedades y todo lo que han preparado para este año.